Materiales que vamos a necesitar. El patrón es universal, así que no importa el grosor de tu lana. En mi caso, utilizaré estas lanas de un grosor de 4 milímetros para que se note más el patrón. Mayormente este patrón se hace con estambre más delgado, pero para que se note más en este tutorial lo haremos de esta manera. Primero tomo aquí mi estambre color morado y realizo el anillo mágico, que la manera más sencilla que yo le encuentro es hacer de esta manera, para luego realizar dos nudos, dos cadenas y dos. Ahora vamos a empezar con los puntos altos, que es agarramos estambre, entramos a 2 y entramos a 2. Ese es el punto alto. Nuevamente hacemos punto alto, entramos a 2 y entramos a 2. Agarramos estambre, entramos a 2 y entramos a 2. Del punto alto debemos hacer 11 puntos altos, tal cual. Entramos a 2 y entramos a 2. Una vez realizados nuestros 11 puntos altos, va a ser cuando vamos a regresar. Y así nos está quedando con nuestros 11 puntos altos. Ahora lo que tenemos que hacer es jalar la hebra más corta hasta que se cierre nuestro anillo mágico. Que no haya el hoyito, que se cierre muy bien. Ahora volvemos a tomar nuestro estambre. Y recuerden que hicimos dos cadenetas. 1, 2. Ahí se nota un poco mejor. Al principio hicimos dos cadenetas. Entramos 1, 2 a la segunda. Entramos, tomamos estambre y hacemos un punto deslizado. Una vez realizado ese, vamos a entrar por el mismo punto y vamos a hacer un punto bajo. Ahora tenemos que tener en cuenta que estamos aquí hay un punto, 2 puntos. Entramos al segundo, a la segunda cadeneta, con un punto alto. En esta ronda tienen que tomarle mucha atención. Aquí estamos con un punto alto. Ahora vamos a realizar un punto doble alto. Tomamos 2 hebras, entramos por el mismo punto, jalamos y entramos a 2, salimos, jalamos y entramos a 2 y entramos a 2. Ese es el doble punto alto. Otra vez, 2 hebras, entramos, jalamos a 2, otra vez jalamos a 2 y jalamos a 2. Tenemos que hacer 6 puntos doble alto. Jalamos a 2, jalamos a 2 y a 2. Ese es el punto doble alto, el cual tenemos que hacer 6 puntos dobles altos. Cuando ya hemos terminado de hacer las 6 cadenas doble alto, vamos a pasar a hacer lo siguiente en la próxima cadena. 2 puntos doble alto. En la próxima cadena hacemos 2 puntos doble alto. Entramos a 2, entramos a 2 y entramos a 2. Nos falta uno más.
entramos a 2, continuamos entrando a 2 y a 2. Ahora haremos un punto alto. Entramos a 2 y entramos a 2. En la próxima cadena haremos doble punto alto en un mismo punto. Luego hacemos doble punto alto. Entramos a 2, entramos a 2 y entramos a 2. Luego hacemos una cadena del aire, tomamos 2 hebras y al siguiente también hacemos un punto doble alto. Sacamos hebra, entramos a 2, entramos a 2 y entramos a 2. Ahora la siguiente hacemos doble punto alto. En este tenemos que hacer doble punto alto. Continuamos con la siguiente cadena, que en esta solamente habrá un punto alto, nada más. Un punto alto. Continuando, vamos a hacer en la siguiente cadena 2 puntos doble alto. Empezamos con 1, entramos a 2, entramos a 2 y entramos a 2. Ahora hacemos el que nos falta. En esta cadenita haremos 2 puntos doble alto. Ahora continuando, vamos a la siguiente cadena con 6 puntos doble alto. 6 puntos doble alto. En esta ronda tenemos que ponerle mucha atención y hacerlo tal cual son los puntos para que nos queden bien. Aquí haremos 6 puntos doble alto, que es tomando doble hebra y entrando 3 veces a 2. Continuamos con nuestro punto doble alto hasta llegar a 6 puntos. Para terminar nuestro corazón, hacemos un punto alto en los mismos puntos de doble alto. En esa misma cadena vamos a terminar con un punto alto. Y ahora nos toca cerrar nuestro corazón, que en este caso va a ser apartando una cadena, que ahí se ve una cadena pequeñita, esa no. Vamos a ir a la siguiente. Y en ahí hacemos un punto deslizado. Jalamos un poco semilargo, un poco. Ahora ya teniendo eso, lo que tenemos que hacer es ocultar esta hebra. Pero antes, para que el corazón se forme un poco mejor, vamos a entrar con nuestro ganchillo. Vamos a hacer agarrar nuestra hebra sobrante y vamos a pasarla hacia atrás. Eso es para que le dé como un poco más de forma a nuestro corazón. Ahora tenemos que seguir con nuestra lana de diferente color. En este caso, mi lana color blanca.
Lo primero que se realiza es hacer un nudo. Una vez ya realizado eso, nos quedamos con el ganchillo en el estambre, en la lana, y entramos por donde lo hemos cerrado nuestro corazón. Entramos por ahí, donde cerramos el corazón, ahí mismo entramos. Entramos y hacemos un punto bajo. Luego de hacer el punto bajo, tenemos que hacer 2 cadenas hacia arriba. Ahora, con mucha atención, tomamos hebra y entramos en la mitad de nuestro punto bajo. Miren, en la mitad entré del punto bajo y tomo el estambre, es en la mitad. Y luego realizamos un punto alto. Vamos a realizar un punto alto en el mismo punto. Un punto alto en el mismo punto. Ahora, recién vamos a pasar a la siguiente. En la siguiente hacemos un punto semi alto. Entramos a 2, paramos, jalamos estambre, entramos a 2 y ahora sí lo cerramos nuestro punto alto. En el siguiente vamos a hacer doble punto alto. 1 y 2. Hacemos 2 cadenas al aire. Pasamos a la siguiente con 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora pasamos al siguiente con un punto semi alto. Entramos a todo. Ahora otra vez otro punto semi alto en la próxima cadena. En la próxima cadena hacemos un punto bajo. En la próxima cadena hacemos un punto semi alto. En el próximo hacemos un punto alto. Y ahora vamos a volver con el punto doble alto. En esta próxima cadena hacemos 2 puntos doble alto. Entramos a 2, entramos a 2, otra vez. Sacamos hebra, entramos a 2, entramos a 2 y entramos a 2. Hacemos 2 cadenas al aire. En el siguiente vamos a hacer otra vez 2 puntos doble alto. Entramos a 2, entramos a 2. Ahora otro punto doble alto. Continuamos y ahora en nuestra siguiente cadena vamos a hacer un punto alto. En la siguiente entramos a 2 y a 2. Ya estamos casi en la mitad. Ahora entramos a este punto y hacemos un punto semi alto. Entramos cuidadosamente sin jalar ninguna hebra más que entrar por la cadena. Ahora toca hacer un punto alto. Entramos y hacemos un punto alto. En la siguiente que nos va a tocar, volvemos a los puntos doble alto. Entramos, entramos y entramos. Hacemos 2 puntos doble alto.
Ahora llegamos a hacer exactamente 2 cadenas al aire. Realizamos 2 cadenas al aire. Luego en la siguiente cadena hacemos igual, doble punto alto. 1 y hacemos el siguiente. Ahora vamos a pasar al siguiente. Ya hicimos esta parte, ahora pasamos al siguiente con un punto alto. Muy bien, entonces pasamos al siguiente. Aquí entramos todo. Pasamos al siguiente entrando con un punto bajo. Pasamos al siguiente y al siguiente también con... Ahora vamos a venir con 2 puntos altos. 1 y 2. Hacemos 2 cadenas al aire. 1, 2. Pasamos al siguiente con 2 puntos altos. 1 y 2. Y al siguiente hacemos un punto semi. No vamos a terminar este punto alto. Llegamos ahí, metemos hebra, sacamos hebra, entramos solamente a 2. Nada más a 2. Y hay 3. Ahora todo eso lo cerramos. Bien. Y solamente finalizamos con un punto alto en la siguiente cadena. Y ya al finalizar cerramos esta ronda con el punto deslizado. Ya terminamos esta ronda. Pasamos a la siguiente subiendo 2 cadenas. Nada más subimos 2 cadenas y ahora esta ronda está más fácil. Haremos un punto alto en la misma cadena. Ahora solo nos toca hacer puntos altos. Hacemos 1, vamos con 2 y 3. Finalizamos esta línea con 4. Ya con el hoyito, este hoyito vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Hacemos 3 cadenas al aire y hacemos 2 puntos altos después. 1 y 2. Ahora volvemos a hacer igual los puntos altos. Miren, en esta línea hacemos puntos altos. En ahí hay un punto que no me lo tengo que perder, tengo que entrar igual por ese punto. Ningún punto aquí se ignora. Entramos por ese punto, hacemos un punto alto, 2 puntos altos, continuamos haciendo puntos altos, 3, 4, 5, 6, 7, continuamos con el 8 y para cerrar la fila hacemos 9. Ahora hacemos en esta próxima fila 2 puntos altos. En el hoyito vamos a hacer 2 puntos altos, 3 cadenas al aire, otra vez 2 puntos altos en el hoyito, 1 y 2.
Ahora no ignoramos ningún punto, entramos a este punto, hacemos un punto alto, pasamos y hacemos el segundo punto alto, pasamos a la siguiente y hacemos nuestro tercer punto alto. Y pasamos a la siguiente con nuestro cuarto punto alto. Y para pasar al siguiente punto vamos a tomar doble hebra y vamos a ir a la parte de atrás, alzando 2 hebras del morado para hacer la puntita del corazón. Agarramos 2 hebras de la parte de atrás y de ahí metemos una hebra color blanca y procedemos a terminar nuestro punto doble alto. Tenemos que agarrar, miren, se los voy a mostrar de nuevo, esas hebritas de la parte de atrás para hacer la punta del corazón. Miren, aquí agarramos uno y del otro lado tenemos que hacer lo mismo. Esto nos va a ayudar a que la punta del corazón se note y se vea mucho mejor. Y el punto doble alto lo terminamos normal, entrando 2 y entrando 2. Luego de ello procedemos a hacer 4 puntos altos. Ya hicimos 4 puntos altos, más ese doble punto que hicimos sería 5, más estos 4 puntos, 9. Realizamos puntos altos. En sí queda como un cuadrado todo esto, porque estamos determinando 9 puntos para cada lado. Y nuestro último puntito. Y ahora ya estando en una esquina, debemos realizar 2 puntos altos, 1 y 2. Procedemos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 y cerramos con 2 puntos altos, 1, 2. Ahora lo que vamos a terminar de hacer es hacer los puntos altos sin evitar a ninguno. Tenemos que realizar 9 puntos altos. Aquí tenemos 1. No tenemos que saltarnos ninguno. Aquí estoy demostrando los puntos que hay. Todo eso tenemos que realizar con puntos altos. Por favor, no se olviden de ninguno. En total tiene que haber 9 puntos altos. Más que todo, hay que estar muy enfocados en no olvidarse para que sea un cuadrado bueno y perfecto. Una vez ya terminados nuestros 9 puntos, tenemos que realizar en la punta 2 puntos altos, las 3 cadenas adicionales, otra vez 2 puntos altos, 1 y 2. Metemos hebra, sacamos a 2 y sacamos a 2. Ahora nos toca hacer 4 puntos altos. Miren, no estamos olvidando de ninguno. Entramos al primero, un punto alto, continuamos, 2 punto alto, vamos por el tercer punto alto y continuamos con el último cuarto punto alto. Y miren, ya una vez que tenemos finalizado esto, debemos entrar por el primero, miren. Entro por el primero, agarro hebra y salgo con un punto deslizado. Y miren qué bonito nos quedó. Recuerden que yo lo hice en tamaño grande, porque normalmente esto se hace en tamaño más pequeño. Lo hice en tamaño grande para poder explicarles y que suene un poco mejor. Y estos son todo lo que yo hice. Todos con el mismo punto para poder realizar así un proyecto. Espero les haya gustado el video.